Bienvenidos a la Masterclass, un programa dedicado al estudio de la Biblia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Acompáñanos en este espacio. El tema de hoy es la Biblia y la fe de los reformadores. Estamos en la serie de El Gran Conflicto. Vamos a tratar desde la historia, la gracia y la salvación. Acompáñanos para que se quede con grandes mensajes. Hoy en la mesa tenemos unos invitados especiales, el doctor Mario Tapia, y también tenemos hoy a Fabián Palacios. La Biblia es el libro sagrado, es el libro de estudio, y vamos a intentar reconstruir una historia alrededor de ella, y vamos a iniciar con 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué tan importante es la Sagrada Escritura? ¿Y cómo podríamos empezar a contar esa historia de dónde salió, cuándo se empezó a escribir? Cuando pensamos en las Escrituras, la Biblia, vemos que tiene un trasfondo completamente relevante e importante para la religión. Independientemente de la religión, tienen escritos que parecen ser revelados y piensan que son revelados, pero nosotros como cristianos tenemos la Biblia como la palabra inspirada y revelada por Dios. Este texto sagrado, como lo conocemos, comienza en un pueblo hebreo, que es el pueblo de Yahvé, ¿cierto? El pueblo de Dios, que viene desde Abraham, de Isaac y de Jacob, luego las 12 tribus de Israel que se establecen en la tierra de Canaán, y a partir de allí empiezan a organizar su religión, su vida religiosa. Y es fundamental que toda revelación es plasmada, ¿cierto?, a través de la Escritura. Recuerden que la Escritura es fundamental en la historia de la humanidad, comienza por allá en el año 4004, porque es así donde se empieza a transmitir el conocimiento y el saber. Entonces, en el contexto hebreo y en su esencia religiosa, la palabra de Dios es plasmada, ¿cierto? Es colocada en letra, es colocada en papiros, es colocada allí en pergaminos, de lo que Dios va revelando progresivamente acerca de profecías, acerca de historia. Tenemos dentro de ella elementos poéticos, cánticos, alabanzas, y esto va tomando algo que conocemos como la canonicidad, y es decir, los libros y la estructura que va a tener la escritura sagrada en ese contexto. Los hebreos tenían simplemente tres estructuras o tres secciones. Primero la Torá, que son los libros de Moisés, la ley. Tenemos los Ketubim, que son los libros poéticos, y los Neviín, que son los libros proféticos, los libros sapiensales. Y de esa manera entonces ellos concebían la Biblia. Esta fue la Biblia de Jesús. Esta estructura básicamente. Él conocía y leyó y estudió la Biblia en estas tres secciones y la conocía muy bien. A partir de ello, entonces viene la destrucción, ¿cierto?, de Jerusalén, y se presenta esa diáspora cristiana, que Cristo pues funda la iglesia, y vemos que tenemos antes de eso que la Biblia es llevada a Alejandría, y a partir de allí los Ptolomeos tienen una gran tarea, un gran objetivo, y es compartir, ¿cierto? Tener el saber, tener el conocimiento dentro de sus bibliotecas, pero también que el mundo la conozca. Entonces tenían una gran curiosidad de conocer la Biblia, la Biblia de los hebreos en ese momento. Estamos hablando de más o menos el siglo III antes de Cristo, donde se les ocurre que deben hacer una traducción de esa Biblia hebrea
al griego. Bueno, ahí nos trajiste desde el origen hasta la Edad Media, que es un periodo en el que nos vamos a detener, y podríamos decir que la Biblia es escrita entre el 750 antes de Cristo y el 110 después de Cristo. ¿Qué más podríamos agregar de los autores, de su origen? Bueno, aquí hay que tener en cuenta un poco lo que es la tradición interpretativa. Es como nosotros desde el cristianismo damos la mirada respecto a lo que es el texto sagrado. Entonces, desde esa tradición que es judaica, que luego se vuelve cristiana, pues eventualmente asumimos que la Biblia comienza a ser escrita en algún punto en el 1500 antes de Cristo, por Moshe, Moisés, el gran Ramoshe como lo llaman en el mundo hebreo. Pero pues comienza con lo que nosotros llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces estamos hablando quizás una Biblia, si aceptamos esta postura, que es básicamente la que nosotros tenemos desde lo que es el cristianismo clásico y conservador que tenemos, y desde el 1500 años antes de Cristo hasta más o menos finales del primer siglo de la era cristiana. Entonces, lo que nuestro compañero panelista también está mencionando de manera muy interesante es cómo esa Biblia pues comienza con lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero para el mundo hebreo eso es un absurdo porque es que no tienen nuevo, entonces ¿cómo van a decir que es antiguo? Así que ellos lo van a llamar la Tanakh. Y la Tanakh pues es un acrónimo que utilizan en el mundo hebreo que es la Torá, el Nabín y el Ketubín, como muy bien nos dice nuestro compañero. Torá, la ley, el Nabín, el compendio profético, y también el Ketubín, que es el compendio sapiensal o sálmico que tiene las escrituras. Y algo curioso, mi apreciado Mauricio y compañeros, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 44, Jesús muestra que conoce esa división. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, que Jesús conocía muy bien ese compendio. Pero ya en el siglo III, Ptolomeo II Filadelfo, dice la tradición, porque hay algo de fraguado, pero también algo de histórico, que él decidió hacer una versión que más adelante se conocerá como la Septuaginta, y de eso hablaremos en un ratito, creo yo. Sí, porque hay que decir que ha sido traducida a más de 2.454 idiomas, donde 450 han sido con traducción completa y más de 2.000 traducción incompleta. Podríamos decir que este es el libro más vendido, más reproducido, más traducido del mundo. Así es. La importancia de este libro se demuestra en esas traducciones, en que todo mundo pueda acceder al conocimiento que se encuentra allí, que es la revelación divina. En ese contexto, entonces, al hablar de la Septuaginta, era importante traducir este compendio hebreo al griego para que se pudiera conocer en el mundo helenístico. De esa manera, entonces, la historia nos cuenta que mandan a llamar alrededor de 70 ancianos de Jerusalén para que vengan a Alejandría y se concentren en la traducción de todo de lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Ellos alcanzan a traducir más o menos en un término de 50 días toda la Torá, todos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y luego ya se concentran en los demás libros para que sea una traducción fiel. Dentro de esto gira en torno elementos muy serios, muy formales, en el sentido de que los escribas tienen una minucidad en detenerse en cada aspecto para que la traducción sea fiel. Especialmente lo vemos con el nombre de Yahvé, ¿cierto? Ese Yahvé que se revela en el Éxodo 3 a Moisés, y cuidan de forma muy importante ese nombre, y que lo vamos a conocer en la Septuaginta como Teos. Yahvé en hebreo llega a ser Teos en la Septuaginta, para que a partir de eso se empiece a conocer al Dios de la Biblia a través del mundo helenístico. Bueno, la Biblia está compartida particularmente por 3 grandes corrientes religiosas: judíos, cristianos, católicos. O sea, este libro lo compartimos. El canon varía en sus formas, y si tuviéramos que traer un hecho histórico que valide la veracidad de la Biblia, ¿cuál podría ser? Hechos históricos, algo que menciona muy importante nuestro compañero el día de hoy. Por ejemplo, la minuciosidad que utilizaban los amanuenses o escribanos al hacer las traducciones bíblicas, o más bien que traducciones, las transliteraciones.
Más o menos entre el siglo V y el siglo IX de nuestra era, emerge una corriente que se conocerán como los masoretas. Y los masoretas se encargarán de traducir el texto, pero tendrán una serie de conceptos e ideas específicas. Por ejemplo, antes de escribir el nombre sagrado que comentaba hace un momento nuestro compañero, lo que sucede es que ellos van a levantarse y se lavarán las manos, porque es un nombre sagrado, el Yod-He-Vah-He, 4 palabras sagradas que ellos dicen que es el Hashem, el innombrable. Y lo que vamos a tener es que ellos van a tener tanta minuciosidad porque es que no tenemos allí la imprenta, no hay forma de fotografiarlo, no hay manera de sacar fotocopias, que las fotocopias serán humanas. Entonces serán ellos haciendo este trabajo. Y lo que más adelante podemos encontrar nosotros son copias, lo que vamos a conocer como la evidencia textual. Una evidencia textual que al menos en lo que corresponde al Nuevo Testamento tenemos cerca de 24,000 diferentes manuscritos datados desde el siglo II, III hasta más o menos siglo IX, siglo XII después de Cristo, que es un compendio extraordinario de material que podemos decir en diferentes lugares, no completo, pero que muestran la fidelidad del escrito del manuscrito bíblico. Otro elemento, pero por razón de tiempo quizás no pudiéramos mencionar, es el hallazgo de Qumran, lo que se conoce como los scrolls o los rollos del Mar Muerto, y tiene unos aspectos muy interesantes que validan la escritura de la Sagrada Biblia que nosotros utilizamos. De hecho, han tenido la oportunidad de ver imágenes o ir al Museo de Jerusalén, donde está Isaías, el pergamino completo, donde hay fragmentos. Realmente es fascinante ver. De hecho, el único completo, Mauricio. Isaías. Dentro del hallazgo de Qumran en 1947, el único completo que se encuentra curiosamente es Isaías, y vale la pena aclarar que desde comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, con el emergimiento de la crítica textual, era uno de los textos o de los libros más violentamente atacados. Y curiosamente ese libro es el que se encuentra completo y que permite que el lector, el indagador, el agiógrafo, es decir, el experto que se encarga de leer el texto sagrado, se dé cuenta si hay o no hay distancias o similitudes con los textos que tenemos hoy día traducidos. Tremendo. Ustedes me estaban contando fuera del aire una historia de los escritores y el origen de todos los que tuvieron la posibilidad de tener un libro. Cuéntame, ampliemos esa historia. Es importante destacar entonces que este libro hebreo tiene algunas particularidades y tiene algunas condiciones para su canonicidad. Hablábamos de aspectos como que debía ser reconocido como israelita o como hebreo quien fuera escritor de este Antiguo Testamento. Si no, no podía ser el libro canónico. Otro de los aspectos era que fuera escrito dentro de los territorios que Dios le había dado a los hebreos, que es la tierra de Canaán. Y por último, que el escrito era en hebreo, era en el idioma hebreo. Entonces, reuniendo estas 3 condiciones, los rabinos y sacerdotes determinaban qué libro era canónico y qué libro no era canónico. Hay una particularidad con el libro de Daniel, porque ustedes ven que el libro de Daniel no fue escrito dentro del territorio hebreo, de la tierra de Canaán, sino en Babilonia particularmente. Y también hay otra particularidad en ese libro, y es que hay partes escritas en arameo, no es propiamente el hebreo. Entonces, ustedes van a encontrar algunos cánones judíos donde ellos sacan a Daniel de la sección de los profetas y lo colocan en la sección de los salmos, considerándolo todavía inspirado. Entonces, todo esto gira en torno a esa canonicidad y a esa importancia fundamental y minuciosidad que tenían los hebreos al considerar el texto sagrado. Si hacemos una línea de las traducciones, las más importantes, arrancando con la Septuaginta, ¿cuáles son las 3 o 4 traducciones así más relevantes? Bueno, yo iría por la traducción que se hace siglo III, más o menos 246, 247 a.C., Ptolomeo II Filadelfo, la Septuaginta. Vale la pena aclarar que respecto a la Septuaginta y la forma como está escrita, no hay una última palabra en el consenso histórico, pero sí hay ciertas ideas que se han desarrollado, sobre todo porque va a crear 2 cánones que van a coexistir para cuando Jesús está en la tierra. Estará el canon palestinense y estará el canon alejandrino. Esos 2 cánones son muy importantes. Esa creo que es de las más importantes, además de tener lo que es el palestinense, que es propiamente hebraico, y el
alejandrino. La siguiente, que a mi modo de ver, pero no significa que sea una línea de tiempo, Mauricio, sería la traducción de la Vulgata latina de Jerónimo de Estridón. La razón es que esa traducción específica es la que quizás en el vertimiento del hebreo y el griego que toma Jerónimo de Estridón para hacerlo entonces para la traducción que él va a proponer, perdón, en el latín, pues va a utilizar ciertos vocablos y ciertas expresiones latinas que no necesariamente son muy fidedignas en la traducción y nos va a generar a nosotros algunos problemas de interpretación teológica, entre ellas, por ejemplo, la conceptualización del infierno. Entonces creo que allí tenemos una muy interesante propuesta también de traducción. Al inglés y al español, ¿qué versiones fueron de las primeras? Antes de tocar esos dos puntos, Mauricio, es importante destacar que el cristianismo empieza a dividirse de acuerdo al Imperio Romano. Entonces queda un cristianismo occidental y un cristianismo oriental. Y van a haber traducciones propiamente orientales de la Biblia, de estos escritos sagrados. Entonces, dentro de una de ellas tenemos la Peshita, que es una versión, una traducción al siriaco, a ese idioma oriental que más o menos tiene una relevancia para ese mundo oriental que no tiene nada, no tiene una conexión directa con Roma. Y ahí viene entonces la división del imperio, y esto va a connotar dos corrientes de cristianismo muy diferentes porque van a tener enfoques propios. También tenemos la Biblia copta. La Biblia copta es para estas iglesias cristianas directamente, que es un lenguaje o es una lengua egipcia. Y también se toma entonces el escrito sagrado y se toma el idioma copto para que los cristianos en ese contexto también puedan acceder a las escrituras. Y esto ha servido también para afianzar lo que es las traducciones actuales. Muchos también han tomado referencias de estas traducciones porque han sido tomados directamente del texto hebraico y de la Septuaginta para constatar allí lo que dice el texto como tal. Luego tenemos y avanzamos en el tiempo para llegar a la Reforma protestante, donde se va a hacer una gran va a haber una gran influencia de la escritura para entender lo que es realmente la fe, la religión y la espiritualidad. Y por ende, por allá, el que inicia este proceso va a ser Wycliffe, quien va a tener el deseo de traducir el escrito sagrado al idioma inglés para que se pueda tener dentro de la sociedad, dentro de la comunidad para su consulta. No alcanza a lograr este sueño como tal, porque por eso lo tratan como hereje y lo entierran, lo matan. Y él tiene un trato tan pésimo después de su muerte que lo desentierran y lo queman, como para decir, quien se levante como hereje va a sufrir las consecuencias. Quien sí va a tener éxito en la traducción gracias a ese proceso que inició Wycliffe es Tyndale. Y Tyndale va a tomar eso que había hecho Wycliffe para poder darle un fin y poder así ya tener una traducción fidedigna a lo que es la Biblia al idioma inglés. Y por esto pues también lo van a terminar tratando como hereje y lo van a matar. Y por otro lado, hablando de nuestra lengua castellana, tenemos la Biblia Reina Valera, la traducción Reina Valera, que es la que comúnmente utilizamos la mayoría de protestantes en estos momentos. Y es que por allá primero este señor Casiodoro de Reina y Prisciano y Valera tienen la intención de coger este texto también y traducirlo al lenguaje castellano, que es el de aquel momento en ese contexto. De esa manera vemos cómo ellos, primero uno toma la iniciativa y luego el otro revisa y confirma la traducción para que pues sea accesible al mundo cristiano en aquel momento. Y esa primera traducción es famosa por su nombre, la Biblia del oso. Es interesante que era un oso, como los reformadores estaban separándose completamente de lo que era la fe católica, el papado como tal. Ellos no incluyeron ninguna imagen dentro de esa traducción, sino que eligieron colocar un oso para dar a entender de que ellos no iban a dar pie a que se tuviera en cuenta las imágenes como
algo propio de la Reforma y de lo que ellos estaban queriendo hacer en ese momento. Muy bien. En Juan 16:13 encontramos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y al parecer este fue el espíritu que guió a los reformadores y protestantes, y hay unas historias y unas respuestas muy bonitas por allá de una reina con uno de estos estudiosos, donde ella estaba confundida y él le dice, no, mire, ahí encuentra toda la verdad. Contanos esa historia. Bueno, esa es la historia de María Estuardo y Juan Knox. Juan Knox fue estudiante de la Universidad St. Andrews, ¿cierto? Y este personaje curioso de Juan Knox se convirtió no solamente en un elemento importante para la Escocia de aquel entonces, Mauricio, amigos que nos acompañan. Juan Knox, además de traer el pensamiento de la Reforma, de llevar el pensamiento de la Reforma a Escocia, una Escocia que en ese momento estaba de alguna manera en pugna política con el gran reino británico y con Inglaterra. Más adelante habrán desenlaces fatídicos entre la reina Elizabeth y la familia Estuardo, pues eventualmente Juan Knox lo que hace es la organización de la iglesia como tal de ese cristianismo escocés, y va a dar esa fuerza y esa capacidad de maniobra de tal manera que Escocia empieza a desarrollar no solamente su cristianismo, sino su política. Es decir, Juan Knox de hecho afecta el pensamiento estadista o político o gubernamental de Escocia. Y él llega a ser el gran consejero de la reina de Escocia. Pero básicamente lo que hace él es llevar a las personas a pensar que deberían encontrar las grandes respuestas e inquietudes en las Sagradas Escrituras. Deben ir a la Biblia. Tienes una dificultad, tienes una pregunta, hay un cuestionamiento, las Escrituras te las van a responder. ¿No encuentras la respuesta, Mauricio? Reina, ¿no encuentra usted la respuesta? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Es un poco el sola escritura luterana. Entonces, un poco no, es eventualmente esa la actitud que asume John Knox. Y entonces, vuelvo y repito, no solamente es un reformador, no solamente es un gran elemento dentro de la consejería del reinado, sino que llega a ser un promotor específico de lo que será el estilo de gobierno en Escocia. Con Knox, Mauricio, pasa algo también interesante, y es que él va a Ginebra, y en Ginebra empieza a formar como tal lo que se va a hacer la iglesia presbiteriana, que va a ser directamente una de las iniciales del protestantismo como tal. Y allí también decide hacer una traducción de la Biblia al inglés. Y esta Biblia al inglés es la que van a utilizar los peregrinos que van a venir a conformar las 13 colonias en lo que se va a iniciar el país de los Estados Unidos. Entonces esta Biblia va a ser fundamental para ellos, porque allí van a encontrar la inspiración de Dios y van a ser guiados por el Espíritu Santo para la comprensión de sus verdades. En el conflicto de los siglos encontramos la cita exacta, me parecen unas palabras tan bonitas que las vamos a leer. Nos decía, respondiéndole a la reina, debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a los unos ni a los otros. Sola escritura. El hecho de validación de las Escrituras. Y a propósito, es el padre de la iglesia presbiteriana escocesa, John Knox. Sí, y ya que mencionan solo escritura, tenemos que caer a Martín Lutero. Indefectiblemente. Y esta historia, ¿quién la quiere empezar a contar? Bueno, a mí me parece muy interesante que fuera Lutero. Es muy interesante que en la historia, allí en el conflicto de los siglos, Juan Hus profetiza, cuando está siendo quemado, que dentro de 100 años iba a venir una nueva luz, esa luz de la Reforma, que iba a ser Martín Lutero. Entonces, con esa profecía, por así decirlo, que emite Juan Hus, ya empezamos a ver que Lutero tiene una gran relevancia e importancia dentro de lo que se va a empezar a hacer a partir de allí. Entonces Lutero un día estaba en una biblioteca y encontró una Biblia latina, la Vulgata la encontró, y empezó a leerla. Empezó a ver los puntos propios de lo que es la verdadera fe, el cristianismo como tal, y él se quedó sorprendido. Pero ¿cómo así que esto debe ser con este estilo, con este enfoque? Yo no lo conocía. Entonces a partir de allí empieza Lutero a tener luz en ese sentido. La estocada final para Lutero fue que él fue a Roma.
Él era de por allá de Wittenberg, de una colonia alemana, y fue directamente a Roma a peregrinar, y él encontró que no había concordancia entre lo que el papado mostraba a lo que enseñaba, ¿cierto? O a lo que había en la Biblia. Entonces encontró completamente palacios, encontró todo tipo de baluartes, de todo lo que contraría a la esencia y a la sencillez de la Biblia, de lo que nos enseña la Biblia. Entonces él dijo, no, entonces estamos recogiendo ofrendas y diezmos es solamente para construir esto, a tal punto que posteriormente se va a construir la Capilla Sixtina, esa punta de diezmos y ofrendas y empobreciendo al pueblo para construir ese tipo de mega obras. Entonces esa fue la estocada final de Martín Lutero. Llega a Alemania y entonces ahí sí empieza a colocar y a idear las 95 tesis. Y un día por la mañana, el 31 de octubre de 1517, coge su martillo, coge una puntilla y gracias a la imprenta de Gutenberg, muy importante la imprenta, porque la imprenta va a ser el Facebook, va a ser las redes sociales de la época. Porque es que si usted no puede imprimir o no puede divulgar rápidamente el conocimiento, entonces la gente no se va a dar cuenta. Entonces la imprenta va a ser básicamente eso, el Facebook y las redes sociales de la época. Gracias a eso, imprime las 95 tesis, coge el martillo, la puntilla y va y las clava en la iglesia. El papa en aquel momento era un papa de los Borgia, y los papas de Borgia, ustedes van a encontrar en la historia que esa corriente eran una serie de papas que le importaba solamente el placer, les importaba solamente la vanagloria, la riqueza. Estaban completamente desenfocados a lo que hoy nos quieren de pronto mostrar el Papa Francisco, Juan Pablo II, etc. Entonces, ese tipo de papas lo que hacen es ignorar completamente lo que hace Martín Lutero. Pero un año después, en 1518, ahí sí se dan cuenta que Lutero iba en serio y que iba con una reforma muy directa a hacer cambios drásticos y sustanciales a lo que había sido la iglesia hasta ese momento. Bueno, Lutero mostró desde muy joven ese espíritu, yo diría protestante, porque él no comenzó estudiando teología, él empezó estudiando derecho. Ese era el sueño de su papá. De la familia. Y básicamente él tiene que ir en contra un poco del sueño de su padre para luego poder hacer su proceso de aprendizaje en teología. Pero ¿saben qué me llama la atención de Martín Lutero? De Martín Lutero se ha escrito mucho y hay muchos volúmenes maravillosos, incluyendo el de la escritora Elena White, donde cortamente hace compilaciones sobre él en el conflicto de los siglos. Pero me llama la atención algo de Martín Lutero. Su personalidad compleja. Era un hombre con un temperamento fuerte, difícil de manejar. De hecho, Martín Lutero, en no pocas ocasiones, cuando se veía corto en cuanto a argumentación o se veía muy atacado, no tanto que no tuviese los conceptos claros, eventualmente él hablaba fuerte e incluso utilizaba palabras desproporcionadas e improperios contra las personas que él estaba dialogando. Era típico para tratar de sacarlos de su zona de comodidad. Me llama la atención esto porque a veces nosotros hacemos uso del benevolicionismo de los personajes, como que son seres bañados en cloro, que son perfectos, que Lutero salió volando con alas de paloma y entonces él inició un proceso de protestantismo que luego se fue reforma y entonces Lutero casi que tiene una aureola santificada por la manera como nos lo describen y resulta ser que era un hombre con un temperamento difícil, una persona que incluso decía palabras obscenas cuando algo le molestaba y sacaba del quicio con quien estaba en un proceso de diálogo o en una discusión de la manera que él considerara que fuera apropiada. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios usa una persona así? Porque es que ese es el reflejo natural de lo que Dios quiere. Dios no nos quiere cual santurrones caminando a 30 centímetros del piso cual derrame de amoníaco y con la Biblia apuntando hacia el cielo. Quiere que seamos naturales y que en la medida de nuestro desempeño, personalidades y nuestros caracteres aprendamos que con lo que tenemos le podemos servir. Y Lutero tiene muchas de esas particularidades. Y sobre todo, que estemos dispuestos a entregar nuestra vida a un propósito.
Tal cual. a una misión. Y Martín estuvo dispuesto a renunciar a todo. A él lo llevan y le dicen retráctese y le devolvemos todo lo que tenía. Y fíjate que me recuerdas algo que con el profe estábamos hablando aquí previo, y él mencionó algo muy interesante, lo voy a retomar, maestro, y es el Lutero que nunca dejó de ser católico. Es que ese es otro punto, es que nosotros pensamos que Lutero entonces renunció y él empezó a vivir de una manera completamente protestante, era un perfecto pentecostal, un extraordinario adventista. No, Lutero no fue eso. Lutero básicamente fue una persona que hasta sus últimos días él pensó como católico, vivió liturgias católicas, aunque él se casó, pero en su corazón estaba el pensamiento teológico católico. Entonces, lo que pasa es que nosotros por algo que se llama analepsis, que es una figura que en estos días yo dije prolepsis, corrijo, era analepsis, hago aquí la fe de erratas, ¿cierto? La analepsis es cuando yo tomo lo que convivo, experiencio o tengo en el aquí y en el ahora y empiezo a hacer procesos de análisis y percepción de lo que pasó allá atrás. Pero es que resulta ser que yo estoy permeado por mi realidad, y cuando hago el análisis histórico eso no es tan justo. Entonces estamos esperando que Martín Lutero fuera un perfecto adorador protestante de la contemporaneidad, y eso está muy lejos de la realidad. Él hizo hasta donde pudo, sí. Él lo llevan a juicio, le dicen retráctese y él dice no. Tiene la posibilidad de que los amigos lo rodean, tiene la posibilidad de irse, refugiarse en fincas, en castillos. A él literalmente lo escondieron, y lo que a él más lo tocó, podríamos encontrarlo en dos textos en el Nuevo Testamento, y los quiero invitar a Efesios 2:8 y Romanos 3:23. Porque en Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Porque en esa época se estaba comprando la salvación. En Romanos 3:23 y 24 encontramos, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y esto impacta de una manera impresionante. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué no hemos entendido nosotros de la gracia, que no hemos tenido esa posición tan radical de este protestante reformador? Bueno, ya que me miraste a mí, pensé que ibas a mirar al maestro. Pero bueno, algo importante es este punto. La gracia. Entender que el proceso de la salvación tiene que ver con vincularidad psicoespiritual y emocional. Entender que no tiene que ver con acciones que se ejecuten u obras que me mejoren o que me den a mí algún tipo de prebenda espiritual o salvífica. Es mucho más fácil, Mauricio, amigos y compañeros que estamos aquí en la mesa de trabajo, que yo cumpla normatividades y conceptos y le diga a Dios, aquí te cumplí, dame lo que me merece, un poco lo del hijo pródigo, a entender que crear vínculos afectivos espirituales es complejo. Es que si lo dudamos, solamente piense cuánto tiempo lleva usted tratando de constituir un vínculo adecuado con su hijo adolescente, con su hijo puberto, con su hijo niño o quizás en su matrimonio. Entonces nos damos cuenta que crear vínculos afectivos es muy complejo. La Biblia nos propone a nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis que el asunto aquí focal, neurálgico, es tener vínculos con un Dios real que es persona. Y desde allí, quizás los primeros atisbos de sacar del polvo de la equivocación ese concepto de salvación por obras, pues nos sacude Lutero y la Reforma hasta nuestros días. En el adventismo será una fecha, 1888, pero en la Reforma protestante, pues 1517, con los trabajos previos exquisitos de John Wycliffe y los grandes reformadores, pero Martín Lutero es la punta de lanza indiscutiblemente. La gracia, la misericordia, la verdad, el amor de Dios operando mediante vínculos reales que nos transforman y nos hacen mejores. El mismo Lutero equivocó en cómo hacía muchas veces sus discusiones, pero al fin y al cabo el instrumento que Dios utilizó. Permítame introducir Romanos 3:27 y 31, porque nos va a permitir seguir este diálogo. En el 27 tenemos, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Porque nuestra libertad de culpa o cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Y si bajamos al 31 dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley?
Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Dentro del contexto también de Lutero y tener este punto en enlace con el tema de la gracia, a partir de Lutero y en la Reforma empiezan a plantearse estos debates acerca de la fe y la gracia, ¿cierto? Y entonces tenemos que por el lado de los weleyanos, ellos tenían un énfasis completamente en que nosotros respondemos libremente a la gracia de Dios. Podemos responder libremente, pero por el lado de Lutero, los luteranos parece que la gracia de Dios es indeterminante, es sí o sí, se tiene que dar y se tiene que tomar como tal. Entonces ahí existe y empieza a haber un debate y una incomprensión de la gracia en esos contextos, a tal punto que nosotros también no tenemos un punto claro de lo que es la gracia, lo que es ese, como se define comúnmente, el regalo inmerecido de Dios. Pero filósofos cristianos pueden llegar a afirmar de que humanamente nuestra razón no va a comprender lo que es la gracia divina, lo que es la gracia de Dios como tal. De esa manera, nos debe quedar claro que una persona puede buscar a Dios y que responda a su don de gracia por medio de su propia voluntad. Y esto me lleva a pensar una analogía, y es que quizás todos estemos dentro de un pozo, y la gracia sea una cuerda que Dios tira, ¿cierto? Dentro de ese pozo, y quien quiere voluntariamente agarra esa cuerda, y a partir de que agarre esa cuerda, simplemente Dios sigue derramando sus dones a través de esa gracia, el don del Espíritu, los dones espirituales y demás, porque el fin siempre va a ser es rescatar al hombre, es sacarlo de allí, y por eso Jesucristo puede ser esa figura de la cuerda, que a través de él se manifiesta esa gracia divina y la salvación para el hombre. En el Salmo 119, 147 encontramos: me levanto temprano, antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Temprano, ir y buscar ese contacto espiritual con Dios. Y Kuzma lo dice de una manera muy bonita: quienes viven sin propósito, sus creencias son superficiales. Pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena vivir. Y los reformadores nos dejaron una enseñanza muy grande, porque ellos apostaron su propia vida en lo que creyeron. Y con esto hemos llegado al final de nuestra masterclass. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Agradecemos a todos los que nos están apoyando en este desarrollo, en esta misión, y no olviden el encuentro aquí en la masterclass.